son las 21:42 y vamos a empezar a intentar entender qué pasó, por qué llegaron los que llegaron a ser nuestros candidatos a presidente de la Nación. Para eso estamos con Emilia Hassam. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Estamos con Alexandra Morales. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Gracias. Estamos con Agustín Viejo Bueno. Buenas noches, ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Antes de que hablemos, los invito a ver un video. ¿Puede ser? Muy bien. ¿Va a arriesgar un balotaje o no? Haciendo futurología, ¿no? Como politólogo. Futurología, bueno, vamos. Yo sí me imagino... Estamos en la mesa del bar, no estamos Claro, acá. saquemos las cámaras, saquemos Sí. todo. Yo sí me imagino un balotaje entre Massa y Milei. Massa y Milei. Pero también sé que quedan 30 días y cada día cuenta y la política es muy dinámica, entonces Ya lo todo va a dijiste, cambiar. ya está. No, está bien. Yo creo que Milei va a estar. No te ha jugado mucho. No te ha jugado mucho. Va a estar en el balotaje. No me he jugado nada. Lo que pasa es que, bueno, podría decirlo en términos así de futurología, pero sí me parece que Milei Massa puede ser el balotaje. ¿Vas? Apuesto por un escenario de tercios. No, bueno, pero Sí. ¿va a haber balotaje o no? Para mí sí. Futurología, ¿no? Para Futurología, mí sí. por supuesto. Sí. ¿Y quiénes van a estar? Para mí va a estar Massa y Milei. Massa y Milei. Estoy con tres futurólogos, no estoy con tres expertos en política, no con politólogos, sino con tres futurólogos. Me gustó, me encantó. Esto ocurrió el 12 de septiembre, nos acordábamos con la producción que el 12 de septiembre ustedes tres nos habían dicho lo que iba a pasar el 22 de octubre, bastante tiempo antes, en un mundo donde los que saben se equivocan. Bueno, ustedes no se equivocaron. Y bueno, y hoy quería charlar con ustedes a ver que nos cuenten, ya que saben, qué vieron el domingo pasado. Bueno, a nivel Antes, competitivo. felicitaciones. No, a nivel competitivo yo gané por origen Massa Milei. Ay, Dios mío. Bueno, yo creo que estas elecciones, más que respuesta, nos dan mucha incertidumbre. Hay un filósofo que nosotros estudiamos mucho en filosofía política en la facultad, Sí. que se llamaba Adam Przeworski. Y él decía que lo que caracterizaba una democracia era la incertidumbre, era no saber en última instancia quién va a ser la persona, el gobernante que finalmente va a comandar las riendas de nuestro país, ¿no? Así que por lo Sí. menos se cumplió esa ley que en otros países no en otros países se da y en Argentina es como que toda ley extranjera no se aplica. Bueno, en este Está caso bueno. se dio. Esta sí. Esta sí, sí. ¿Vos cómo lo viste, Agustín? Bueno, analizándolo, por supuesto, una sorpresa. Ya lo sabías el 12 de septiembre. Sí, pero yo pensaba otros números, digamos. Tratando de entender, digamos, la gran sorpresa que dio Massa, viendo los números fríos, los números... Te interrumpo. La gran sorpresa fue haber ganado, haber dado vuelta a aquellos números. ¿Dónde ajustemos un poco la sorpresa? Es que venimos de sorpresa en sorpresa. Sí, así es. Nadie esperaba que Milei gane en Tal el cual, PASO, en el PASO. y yo creo que el mismo Massa no esperaba ganar. Ahora, él creo que su pelea era entrar a la segunda vuelta, digamos. Ujú. Pero analizando el número, Sí. lo que se ve es que el fuerte, digamos, el grueso de votos, tanto de Milei como de Juntos por el Cambio, no se modificó demasiado. Milei sumó creo que 500.000 votos o 600.000 y Juntos por el Cambio bajó 450.000. ¿De dónde salieron y cómo fueron eso? Es imposible saberlo. Y votó un poco más de gente. Y- De los 11 millones Claro, de votantes, se sumaron hubo más 2 votos millones más de votantes. y hubo más votos positivos. Es decir, Correcto. que el porcentaje del blanco disminuyó y del nulo también. Bien. Los votos positivos que se sumaron fueron 3 millones. Los votos que sacó Massa fueron 3 millones, 3 millones. más. Con lo cual, bueno, si uno se tienta a hacer esa relación directa y transitiva, digamos, ya tiene Decimos que pensar... que los que no votaron y fueron a votar fueron y votaron por Massa. Y ahí uno piensa en la estructura del PJ jugando fuerte, en toda esta movilización económica que hizo Massa en el último mes, digamos, después de las PASO, en la estructura, sobre todo de los gobiernos locales jugando fuerte. Sí. Aquí se vio movilización que no se había visto, en el interior sobre todo. Que no se había visto en las PASO. En las PASO, exactamente. Así que bueno, la explicación que yo encuentro es esa, y también puede haber jugado un poco el factor miedo, un poco bastante también me parece, votar lo malo conocido antes que lo que no sabemos qué es, digamos. Por conocer. ¿Bullrich se sorprendió?
sea, venimos de la sorpresa de Milei en las PASO, de la autosorpresa, siguiendo tu análisis, ¿no? De la autosorpresa de Massa el domingo, y te pregunto si Bullrich se habrá sorprendido con los resultados. Yo venía viendo que Bullrich venía un poco no tan consistente en su discurso, en sus propuestas. Yo dije acá, en la última oportunidad que estuvimos, que me había parecido un desacierto darle tanto protagonismo a Melconian, que la había sacado a ella del centro foco de la escena, exactamente. Esperaba tal vez que saque unos cuantos puntos más, pero sí me la imaginaba alrededor de los 25, más o menos. Alexandra, ¿qué viste el domingo? Bueno, yo quisiera sumar con respecto a la campaña de Sergio Massa. A mí me parece que, aparte de que sin lugar a duda, ¿no? Se bajó al territorio, se bajó a la militancia y hubo movilización, también hubo una campaña como mucho más creativa, y en donde, si nosotros hemos dicho que las PASO estaba atravesada por lo económico, creo que consiguió cambiar el eje y estuvo atravesada por lo social. O sea, el eje que él planteó fue derechos sí, derechos no, acompañado de una fuerte campaña de miedo que también fue efectiva. Incluso yo me acuerdo que cuando empezaba a pasar los spots en televisión y en YouTube y por todos lados, decía, es como muy constante. Y lo que pasaba con este escenario de tercios, que es donde habíamos partido, era que la táctica que ocupe, que haga o lleve adelante cada uno de estos candidatos, vos no podías saberlo hasta el final de las elecciones si ese votante que perdía determinado candidato iba hacia vos o se movía hacia otro candidato. Esa era la dinámica y el esfuerzo, digamos, de un escenario de tercio, que no se va a dar ahora en esta nueva elección, en donde va a ser totalmente polarizada, y lo que pierda Milei va a Massa y lo que pierda Massa va a Milei, digamos. Hay un dualismo, o sea, no, es uno o el otro. ¿No ves el voto en blanco ahí? Creo que puede llegar a haber un incremento de voto en blanco, pero creo que también puede llegar a no ser el mismo nivel de participación. Digamos, directamente que la gente decida no ir a votar. Bien. Creo que incluso hoy, viéndolo, digamos, desde el domingo hasta ahora, claramente ya se han empezado a marcar algunas estrategias de diferente en la campaña anterior. Si bien Massa sigue siendo consistente en el sentido de hablar de consenso, de un gobierno de mayorías, él ya empezó a abrazar de alguna manera el radicalismo y a generar indirectas y a generar vínculos. Y a la vez también generando un nuevo inconveniente en Juntos por el Cambio, un nuevo problema a resolver de cómo ese voto, de cómo todo el espacio va unido y decide acompañar o no acompañar, o da la libertad de que cada uno haga. O sea, genera un nuevo problema más para Juntos por el Cambio. Ahora, qué curioso lo de Juntos por el Cambio, ¿no? Llegó al año, en enero, eran los ganadores de las elecciones, la prensa, ellos mismos, la oposición de ellos, digo, o sea, tanto el peronismo como Milei no podían tener lo que quisieran, pero se lo daba muy como ganador, y 10 meses después ni siquiera llegan a un balotaje, ¿no? ¿Por qué? ¿Es normal que pasen estas cosas? ¿Se dilapida así un capital político en tan corto plazo? Yo creo que hubo un desgaste muy fuerte con la propia interna que ellos han manejado, que no han sabido contenerla dentro del propio espacio, y que duró muchísimo tiempo. Justo hablábamos de eso con Agustín. Fue una interna muy fuerte. Es la última vez que vienen y se juntan antes. Bueno, no más. Y yo, por ejemplo, en esa interna sí he notado que Patricia estaba mucho más sólida, tenía un mensaje mucho más claro y entendía cuál era su lugar y cuál era ese rasgo diferenciador. Cuando estaba en la interna. Cuando salió de la interna es como que perdió su eje. No encontró el tono, no encontró el mensaje, no encontró a qué electorado hablar, no supo explicar su plan de gobierno, y eso, sin lugar a duda, también le falló en contra en estas elecciones. Una Patricia Bullrich que durante toda la campaña fue perdiendo competitividad, sumado, agravado en los debates, y también un perfil que le fue muy disputado por el mismo Javier Milei. Como decíamos hace un mes atrás, Patricia Bullrich a principio de año era la extrema derecha, hasta que con la irrupción de la figura de Javier Milei ya se corrió hacia el centro. Y también Sergio Massa, aprovechando este cerco que le impuso a Milei, ya no disputarle a Patricia, sino disputarle a lo que puede ser el antiperonismo o el antikirchnerismo que lo encarnaba Javier Milei. ¿Vos lo ves así, Agustín? Totalmente de acuerdo. Y agrego algo. Sí.
Me da la sensación de que, porque, a ver, lo que se especulaba con un triunfo de Juntos por el Cambio era desde el punto de vista político, digamos, al no haber una oposición fuerte. Yo, recién lo que decíamos, yo estoy convencido de que si Juntos por el Cambio hubiese resuelto su interna puertas adentro y hace un año, Javier Milei nunca hubiese existido, porque ya el votante antiperonista hubiese identificado en la figura de ya sea Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich. Pero además hay una cosa previa, que yo la remonto a 2015, cuando se gestó todo este espacio que era Cambiemos primero, que después fue Juntos por el Cambio. La dinámica misma del discurso interno y externo hizo que el espacio se vaciara de contenido político e ideológico. Se vendía gestión. No se podía hablar ni de, digamos, no hablaban ni de ideología, ni de derecha, ni de izquierda. Se vendía gestión, que era una cuestión, digamos, producto de su líder, digamos, del carácter de su líder, que era Mauricio Macri. Claro. En ese movimiento, en esa movida que fue muy útil en el 2015, ocurrió algo que fue perder la juventud. Porque si vos a la juventud le quitas la mística y el contenido... Claro, si vendo gestión tengo que tener una experiencia por lo menos previa para... Claro, y es tangible, ¿no? Es como, no es como exactamente, el relato. pero voy a la cuestión de la mística, de esos mitos. Que siguiendo tus razonamientos son los que han ganado este domingo. Claro, pero vos fíjate, la Cámpora, que surgió en 2000, no me acuerdo, 2004, 2005, Sí, por ahí. explica, esa juventud explica el gran triunfo de Cristina en 2011, 8 años después. Sí. La base electoral de Milei, ¿cuál es? La juventud. Y Juntos por el Cambio me da la sensación de que tiene un electorado, no en edad, pero sí tal vez en pensamiento un poco más envejecido que los otros dos espacios. Mira qué importante la juventud. Por eso creo que cuando Juntos por el Cambio vació de contenido político e ideológico, porque además no está clara la ideología de Juntos por el Cambio. Si hacemos el raconto de cuáles son las fuerzas que integran Juntos por el Cambio, Hay mucha mezcla. tenés los liberales de López Murphy, los radicales de centro derecha, el grupo Sofía de Rodríguez Larreta, que es una socialdemocracia más cerca de la centro izquierda, la coalición cívica. Esper, que se le sumó al final. Peronistas desencantados. Bueno, es como que, ¿de qué estamos hablando Está cuando difícil hablamos? de explicar. Es complicado. Entonces, si a eso le sacas el contenido ideológico para vender gestión, en algún momento pagás esa factura. Alguien, en alguno de los análisis, de los muchos que hemos leído desde el domingo hasta acá, hablan de el miedo le ganó a la bronca, a la ira. ¿Lo ven así? Yo sí, yo quiero hacer como un paréntesis acá. Yo creo que Massa jugó con el miedo, pero también hizo una unión muy inteligente con la esperanza. Yo creo que eso le jugó en contra en comparación con Patricia Bullrich, porque Patricia Bullrich, cuando ella tenía que venderse a sí misma, vender su propuesta de gobierno y traerlo a Melconian a su lado, dijo: lo que se viene es una época muy dura para la Argentina y nosotros nos vamos a ver obligados a establecer o a implementar el ajuste. En cambio, Massa evitó distanciarse del término ajuste y dijo: lo que se viene es un país en desarrollo, lo que se viene es un país distinto, lo que se viene es mi propio gobierno, una gestión más eficiente, un Estado más racional. Yo creo que Sergio Massa también jugó, por un lado, con la esperanza de que esto es algo temporal que los argentinos tenemos que vivir, pero con una luz al final del túnel. Y con el miedo de que, por ejemplo, lo que hizo la irrupción de Milei es que el discurso o la agenda política, incluso en el debate, ya no esté centrado tanto en lo económico, cuánto está el boleto para viajar en autobús o cuánto está el kilo de la carne, sino es que Javier Milei esto benefició a Sergio Massa, estábamos discutiendo, ¿financiamos o no financiamos el CONICET? ¿Qué pasó con la dictadura? Estamos todavía con los discursos negacionistas en medio del debate, estábamos discutiendo hasta la semana pasada si rompemos o no relaciones con el Vaticano. Sí. Entonces, eso le permitió a Massa distanciarse, despegarse tanto del discurso económico y enfrentar, o estás del lado de los derechos o estás del lado de la derecha. Me gustó.
¿Vos lo ves así también, Alexandra, eso? Sí, comparto un poco la mirada. Creo lo que digo al principio, digamos, Sergio Massa llevó adelante una campaña que hace mucho que no se ve, me parece, que era bastante integral, incluso sumando de haber cambiado el eje y jugar con el miedo, pero también a la vez ser propositivo hacia el futuro y esperanzador, algo que Patricia Bullrich no consiguió mostrar en ningún momento. También entendió la comunicación y cómo hacerlo y cómo llegar a otros segmentos. Hemos visto a Sergio Massa participar de streaming, de lugares que pueden ser espacios más de consumo de jóvenes. Lo hemos visto en entrevistas mano a mano con medios que son totalmente contrarios a su espacio y a él mismo, confrontar y mostrarse desde otro lugar. Creo que también eso fue algo diferenciador y creo que también Argentina es un caso único porque no deja de ser sumamente llamativo. Incluso a mí me llaman de un montón de lugares, de otros países, preguntándome o diciendo que pueda explicar cómo el ministro de Economía, con una inflación a 150, hoy consigue ser el candidato más votado. ¿Y qué le decís vos? Hay muchas explicaciones. Nada, lo que le planteo es que realmente hasta para nosotros es muy difícil ver, que tiene que ver, digamos, con este escenario de tercios, que tiene que ver con la diferenciación que hizo con cada uno de estos candidatos y que jugó mucho la campaña del miedo y que también hay algo acá que es muy difícil por ahí para entender otros países, que es cómo está construida el peronismo, digamos, cuál es la llegada que tiene, cuál es la cercanía y también esto que siempre planteamos, las narrativas políticas que se usan en cada campaña y cómo va cambiando en cada etapa. Sí. Y él consiguió consolidar una narrativa como muy interesante y muy compleja, que es el distanciarse de la gestión de la cual sí formó parte, ¿no? Pero, él era parte de un gobierno de coalición. Me detengo ahí un segundito. Sí. ¿Cómo se logra eso? Porque es difícil que vos decís, yo pertenezco a este gobierno, pero no tengo nada que ver con Alberto Fernández. Yo pertenezco a esto, pero no tengo nada que ver con Cristina. Y creo que o la gente desarrolló hay una técnica que se llama el storytelling, que es la capacidad, digamos, de utilizar una narrativa, que es contar una historia en donde vos conectás desde los valores, pero a la vez de hacerlo tan reiterativo y en todos lugares y en todo el momento estar hablando el mismo y tener una campaña que te acompañe con el eslogan, con las gráficas, es muy potente. Creo que esa fue una de las maneras y también que había un acuerdo en donde no hemos visto aparecer en ningún momento ni a Cristina ni a Alberto. O sea, hizo que literalmente el presidente desaparezca de la campaña. La publicidad decía tenemos presidente, como si no lo tuvieran antes. O no puedo hablar porque estoy en veda. Y jugaron con eso y también consiguieron convertir algo que podía ser una debilidad, que era cómo partía, digamos, de este entorno, y también esta cuestión de que a Massa se le dice panqueque, ¿no? Porque él ha pasado por todos los espacios políticos, ha competido con todo y se lleva muy bien con todo. Sí. Y lo convirtieron en realidad en una fortaleza. Él es la persona que puede asegurar el consenso. Y eso lo viene trabajando desde que está en el Congreso, desde que se filtran fotos de él abrazando a los diferentes diputados, charlando, negociando, sacando leyes en común. O sea, acá hubo estrategias, un partido de ajedrez que es una estrategia que acertaron o desacertaron, o falló. ¿Sí? Fue una parte, sin lugar a dudas, sí. Para mí sí. Creo que sí. Está bien. Explíquenme, porque esta sí yo no puedo entender, por qué el valor, vos hablas de valor, de algunos valores, el tema de la corrupción no cuaja. Es decir, no fue importante la cuestión de la corrupción a la hora de decidir. Es decir, estaba el caso de Chocolate, de Insaurralde, temas fuertes donde se está hablando del dinero público y el dinero público malversado, dinero público que debe ser nuestro dinero, digamos, y sin embargo no incidió. ¿Por qué? Puedo contestar si quiero, pero creo que he hablado mucho, voy a dar. Dale, yo completo lo que voy a decir. Si es que hay para completar. Sí, no, me parece que lamentablemente la corrupción está muy arraigada en la política argentina y esto es lamentable, la ciudadanía ha terminado no como naturalizándolo. Me parece que viene un poco por ese lado, o sea, exige transparencia
juzgamos la corrupción, pero no lo hacemos a la hora de ir a votar. Y creo que también viene de la mano que por ahí las necesidades o las demandas de la ciudadanía son cuestiones mucho más inmediatas. Que recién hablábamos de la campaña de Massa y lo bueno que había sido, pero también ha habido movilización, también ha estado lo de la plata que se pone en la ciudadanía, que se inserta y que también moviliza y que también convence, y también jugadas como bastante... no sé si entra en lo legal o no, que creo que una de las disputas, pero por ejemplo lo que hizo con el tema del subsidio, que vos veas cuánto te salía tu boleto en Buenos Aires si ibas sin subsidio. Eso es muy fuerte para un trabajador que sabe que después de que el presidente que elija, él va a tener que seguir yendo a trabajar todos los días y pagar ese boleto. Bueno, también en línea con lo que dice Alex, hay un total descreimiento de la política que cuando yo ataco a un político y le digo vos sos corrupto y vos también, es como todos los políticos caen en esa misma cuenta de que nos manejamos en la corrupción. Y segundo, también de lo que fue de las PASO hasta ahora, hubo movimientos por parte del oficialismo, específicamente de Unión por la Patria, de querer revertir el ingreso de la gente, mejorar la condición de vida de la gente y lo que Alex define también como cómo esto impacta positivamente en la inmediatez, en la vida económica de las personas, con la exención del IVA o con la quita de impuestos a un sector de la población. Y también eso le jugó en contra a Patricia Bullrich, el no querer acompañar y el no querer solidarizarse con el trabajador que la está pasando mal. Jugó en contra, aquella sesión jugó en contra. Exactamente, Sí, la decisión de ella, de su bloque, de no querer acompañar. Y también había atacado al mismo bloque de Lustó por haber acompañado a Unión por la Patria. Interrumpí a las damas, dale. Con el tema de corrupción, a mí tengo varias sensaciones o varias respuestas, digamos. La primera, yo soy de la teoría de que cada profesión tiene características propias. Dicen que los politólogos hablamos mucho, no siempre sabiendo. Es difícil Real. callarnos. Bueno, me parece que la ciudadanía en general tiene la percepción de que el político es corrupto y ya está. Entonces veamos por lo menos si hace las cosas bien o no, pero no me importa que robe. Como que lo tiene asumido de entrada, digamos. Bien. La otra respuesta que encuentro es que la sociedad es corrupta, digamos. La corrupción no es solo de los políticos. Correcto. Está en todos lados, en el empresariado, bueno, etcétera, 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 en todos lados. Hasta el vecino que le roba el videocable al otro, le presta la cuenta de la plataforma de streaming al otro. Todos esos son actos de corrupción que por ahí son... Pero eso hace también de que no me moleste tanto. Se soslaye un poco la corrupción pública, digamos. Exactamente. Qué fuerte. Son percepciones. Y bueno, y después está lo fuerte del voto emocional, que es como cuando, a ver, yo estoy muy enamorado de una mujer y se manda una macana y bueno, trata de no hacerlo de nuevo, pero no es que... El amor puede perdonar. El amor puede perdonar y el odio hace que uno se enoje el doble. Lo que decíamos también en el encuentro anterior, los estados esos de emoción extrema hacen que uno no vea las cosas. Entonces, mirá, pero si están tirando los bolsos por arriba de la verja. Y no sé, para mí yo no son veo, bolsos. estoy enamorado. Claro. Quiero priorizar otras cosas. Priorizo o otras cosas. abstraerlo, ¿no? Como, pero era él. No es todo el espacio, Claro. no es todo. Claro. Como Bueno, lo así ha sido, justificamos, ¿no? en realidad Sí, es como decir, Es la uno justificación, justifica. claro. Bueno, claro. la neurociencia dice que las decisiones que tomamos son emocionales y que la racionalidad es posterior para justificar esa decisión emocional. Mira. Sin lugar a dudas. Entonces, Es que el tema no es que te encuentren, sino que, o sea, el problema es que no es que lo hagas, sino que te encuentren, ¿me entendés? O sea, justo con la mano en la masa, en más. De más. Un acierto y un error de los tres. Yo empiezo. Y sí, te miré a vos. Ok. Si quiere otro, no hay problema. Un acierto. Un acierto. Un acierto de Patricia, bueno, yo a diferencia de Agustín sí creo que el acierto haya sido cuando lo elige a Melconian. Bien, fue un acierto. Eso para mí sí fue un acierto, pero me parece que faltaron varios aciertos más como para poder llegar. Un desacierto, sin lugar a duda, fue la interna. Para mí eso no fue irrecuperable desde ese lugar. Para dejarte pensar, vamos a Bullrich y Agustín, decime acierto y desacierto. Creo que un acierto ha sido el primer tramo de su campaña, pudo conectar muy bien con su votante. Sí. Ella sobre todo, no estoy hablando del espacio. Correcto. El discurso de Rodríguez Larreta era distinto, apuntaba por otro lado. Ella no, ella tenía un discurso en línea con lo que se espera de ella en tanto su historial como ministra de Seguridad y demás, porque era el foco fuerte, digamos.
Bueno, después se fue desdibujando por cuestiones técnicas, me parece, internas. Un desacierto, bueno, ya dije varios, coincido con la interna, pero además me parece que en el último tramo de la campaña hubo algo que para mí, ¿no? Capaz que estoy equivocado, pero no fue muy acertado, que en un contexto en el cual la ciudadanía, sobre todo el votante independiente, que era el que estaba justamente pescando Milei, estaba muy enojado con la clase política y con lo que se dio en llamar la casta. Lo que tuvo para ofrecer en las últimas 2 semanas de campaña Patricia Bullrich fue: tenemos gobernadores, tenemos diputados, o sea, tenemos casta. Claro. Y me parece que eso no fue demasiado acertado para mí, por lo menos. Claro. Emilia. Incluso, bueno, conectando ya digo mi acierto y desacierto sobre Patricia Bullrich, conectando con lo que decía Agustín, bueno, eso es lo que claramente se veía en el búnker de Cambiemos, cuando, a diferencia de Massa, que estaba solo, y eso ya comunicaba de entrada que buscaba despegarse de los gobernadores, del kirchnerismo, de Alberto, de todo lo establecido hasta ahora, y formar un nuevo gobierno, Patricia Bullrich se rodeó, como dice Agustín, de toda la casta, y supuestamente ella nos vende cambio, nos propone cambio, y al final lo que estamos leyendo es otra cosa. Lo tenías a Néstor Grindetti, lo tenías a Mauricio Macri, la tenías a Lilita Carrió, que revivió Carrió, la tenías a María Eugenia Vidal. Entonces es como una imagen muy contradictoria, contrastante con lo que nos decía ella. También en el plano discursivo, a ella con la irrupción de Milei le costó mucho ella misma creérsela, que ella le disputaba ese rol al peronismo como la representante del antiperonismo, si se quiere. Y después esto de vender soluciones, pero muy, muy abstractas, ¿no? Vamos a terminar con el populismo. Claro, muy generales. Y la gente de a pie, la gente laburante, dice, pero a mí no me importa lo que haga Cristina Kirchner, a mí no me importa lo que haga Alberto, no me importa el populismo, ni siquiera sé lo que es el populismo. Yo quiero que me solucione la vida, yo quiero que no haya paro en las escuelas, yo quiero caminar tranquila por la calle. Incluso ella, teniendo la oportunidad, siendo ministra de Seguridad, podría bajarlo al discurso a un lenguaje más llano, más territorial, y no lo supo utilizar. Bien. ¿Massa? Con Massa me parece que uno de los aciertos fue cambiar el eje de campaña y llevarlo a esto que planteábamos, en derechos sí, derechos no, digamos, y generar y complementarlo con una campaña de miedo de lo que significaba perder todos esos derechos. Y creo que el desacierto es que sigue siendo ministro de Economía y nunca pudo controlar, la inflación sigue creciendo, o sea, las problemáticas que atraviesan a Argentina siguen creciendo y siguen siendo bastante complejas. Pero no afectó a la estrategia. No lo afecta. Agustín. Tengo acierto y desacierto, pero que se mezclan un poco. El acierto de cara a la elección, para mí sin duda fue la serie de medidas económicas que tomó, que sí tuvieron un impacto importante en la boleta de sueldo del votante. En el momento que iba a votar. En el momento concreto. Sí. El tema es que después esa bomba explota, pero para ahí estuvo bien. ¿El problema de otro o ya verá él cómo lo soluciona? El desacierto para mí, político, que o le sale bien o le sale mal, me parece que está jugando no con fuego, con el infierno entero. A ver. En su discurso del domingo a la noche, no nombró ni a Cristina, ni a Alberto, ni a Kicillof. Incluso dijo 2 frases que crípticamente dicen muchísimo. La primera: se terminó la grieta. ¿Quiénes son las partes de la grieta? Cristina y Macri. O sea, es como que empieza una nueva era de la política argentina sin Cristina. La segunda frase fue cuando dijo: sumamos 15 puntos después de las PASO. O sea, no Grabois. Se estaba contando él. O sea, había una negación en general una deskirchnerización total. Eso implica jubilarla a Cristina, y yo no sé si Cristina tiene ganas de jubilarse. No sé cuánto le puede impactar ese arriesgado movimiento en el balotaje, digamos. Te hago una pregunta ahí, ya voy a vos, Emilio. Pero está bien, difícil la jubilación de Cristina, pero Cristina es la autora de esta gestión al que él niega de alguna manera. Es decir, creo que Cristina no puede evadir el fracaso de esta gestión. No, pero pensándolo en términos de lo que se viene, de estas 3 semanas que faltan, es necesaria Cristina. Massa necesita pescar. Bueno, él nombró los votantes de Juan, de Miriam, de los radicales, de Democrático y demás, a los que se quedaron en la casa. Bueno,
no está el voto duro kirchnerista en todo eso. Entonces él necesita salir del discurso radical. Pues si escuchamos el discurso atentamente y lo desmenuzamos, habló de patria, habló de la bandera, del himno o la familia. Parece un discurso más bien de la derecha, digamos, que del kirchnerismo básico. ¿Pero podría perder ese voto? Es que ahí está la cuestión. Yo no sé, a ver, yo no pienso en el votante kirchnerista, no está demasiado contento. Va orgánicamente y vota por el candidato. Pero no podría pasarse a Milei. O no ir a votar. Bien. El tema es que aquí cada voto suma muchísimo. Emilia, me están apurando ya, así que Emilia, aciertos y desaciertos de Massa. Un acierto de Massa es el estar con todos y el no estar con nadie. Si vos recordás en los 90, Menem cómo compuso todo su gabinete, con gente peronista y con gente liberal. Sí. Y Massa empezó militando en la USD, que era un partido político conservador liberal. Luego estuvo con Néstor Kirchner, que es un espejo donde a él le gusta mirarse y busca tener construir ese tipo de liderazgo. Tal vez, mi duda es, un liderazgo absolutamente como Néstor Kirchner o darle una nueva forma, un nuevo perfil. Y Cristina Kirchner dijo, es lo más parecido que vi en la política sobre Néstor. O sea, Massa encarna lo que era Néstor Kirchner en el 2003. Esto de construir liderazgos, de construir consensos, de ensanchar el poder. Después se distanció de Cristina, después fue aliado de Macri y ahora vuelve a estar con el kirchnerismo, aunque él diga que lo que busca es hacer como una renovación o una transformación misma del peronismo. Un desacierto, yo creo que es... un posible desacierto de ahora en adelante es creer que ya ganó las elecciones. Yo creo que ahora en balotaje decide más la gente que perdió las elecciones que la gente que ganó. No sabemos si este es el piso de Massa o el techo de Massa. Tenemos que ver qué pasa, como dicen los colegas, qué pasaría con los potenciales electores de Bullrich si los larretitas se van hacia Massa, si las personas de la coalición radical se van hacia Massa, y lo mismo con Viña Breckman, que todavía están teniendo como un debate intenso de qué hacer con su electorado. Que obviamente no hay que subestimar al electorado porque el electorado no vota quien le dice su partido, sino que ya toma una decisión a nivel individual. Pero la soberbia perdió. Pero la soberbia perdió junto por el cambio y a Milei le pasó un poco. Exactamente. Está bueno. Sí. Cortito. Vos te venís portando bien, lo venís haciendo Vengo corto. bien, ¿no? Vamos, cortito. Un acierto de Milei y Milei. una falla de Milei. Me parece que Milei, dentro de su incoherencia, ha sido muy coherente él y ha utilizado esto de la moderación, y donde él de alguna manera tenía que mostrarse presidenciable y empezar a bajar. Eso no le significó más votos, pero por lo menos él consiguió sostenerse. El desacierto, me parece, fue darle la libertad a aquellos voceros de alguna manera, que sí tenían la capacidad o sí tenían la libertad de poder ser más extremistas y radicales, de quizás instalar temas que terminaron siendo contraproducentes y no controlar eso, digamos. Bien. Y ahora también me parece que está como un poco corrido del eje y de repente en la búsqueda de votantes está cometiendo más desaciertos. Y quiero sumar algo chiquitito nada más. Sume. La cuestión de ir a buscar el votante es eso de movilizar, pero también una de las tácticas tiene que ser desmovilizar a aquel votante que puede ser de tu adversario. No entendí. Que nosotros pensamos ahora, hoy tanto Milei como Massa van a tratar de capitalizar o de ir a esos nichos de votantes de otros políticos y de tratar también de generar una mayor participación. Bien. Otra táctica o otra estrategia que deberían llevar a cabo es buscar cómo yo desmovilizo al votante de Milei o cómo desmovilizo a aquel votante de Juntos por el Cambio que puede llegar a optar por Milei, y una de estas tácticas se está viendo, por ejemplo, en que Leandro Santoro haya directamente renunciado a competir nuevamente. ¿Vos pensás que esa medida de Santoro fue específicamente en favor de Massa? Sí. Correcto. Agustín. Acierto, pudo traducir y bajar a tierra su discurso complicado en términos de lo que es la dolarización, vouchers, toda esa cosa que por ahí requiere una explicación con más desarrollo. En los programas donde iba lo explicaba claro y con ejemplos. Bueno, eso me parece interesante. El error, coincido plenamente con cómo podés largar a un tipo a hablar a 3 días de las elecciones sin saber lo que va a decir en tu cierre de campaña. O tal vez lo sabía y le gustaba, no sé. Pero creo que el peor error que cometió fue que es algo que a él le sumaba, por supuesto, pero después ahora se le está volviendo en contra,
que es ese discurso incendiario en contra de toda la gente a la cual ahora tiene que venir a pedirle que lo apoye. Correcto. Eso fue un error grande. Emilia, Claro cortito, que- vos sos larguera. Bueno. Bueno, incluso conectando con lo que dice Agustín, esto de salir a buscar el mismo apoyo de la izquierda, cuando dijo, Claro. yo no les pienso ceder ni un milímetro a los zurdos, y ahora está diciendo que en un eventual gobierno de Pueden Javier hacer Milei bien las cosas. puedan formar parte del capital humano, porque los zurdos saben muy bien de esas cosas. Claro. Y yo creo que eso lo veo más como un desacierto, porque él como, no sé si existe esta palabra, pero se está acastando, está formando parte de la casta, porque está Mirá llamando a vos. las puertas de la casta, la Claro. coalición cívica, que decía en una entrevista con un periodista de que él tenía esta técnica para descargarse emocionalmente, que era golpear un muñeco que tenía la cara de Raúl Alfonsín. Entonces, Sí. ¿cómo convocás, cómo rearmás tu electorado después de esas declaraciones que son muy, muy virulentas? Y después, otro desacierto de él fue el tema de que con respecto a las PASO no creció. O sea, si bien ganó 500.000 votos, eso no te dio como un salto cualitativo para vos ser más competitivo. O sea, te quedaste en tu base y no seguiste creciendo. Yo creo que eso habla de un discurso muy cerrado y de un ensimismamiento con ese discurso. No les voy a pedir que me digan quién va a ganar para no comprometerlos, Sí. pero ¿quién está mejor parado para el 19 de noviembre? Para mí no es un ganador, pero para mí Massa. Por lo Massa que llega recién mejor. acaba de decir Emi, digamos, Milei tiene que ir a buscar votos a gentes que ha personalizado, digamos, los insultos y la degradación. No sé, a Patricia le dijo Montonera pone bombas Es hace el que 2 tiene que semanas. hacer más marcha atrás, digamos. Exacto, y tiene que pedir, y hoy, le proponía ser su ministra de Seguridad, y después Claro. salió Victoria a decir, bueno, vamos a ver, porque nuestro programa ya está avanzado, entonces me parece que él tiene mayor dificultad. Agustín. Prima facie pareciera ser que Massa está mejor parado, pero creo que los dos tienen bastante para perder. En estas 3 semanas es ajedrez, como decías vos, cada movimiento puede ser importante, cada día es un año. Y bueno, me parece que si bien Milei tiene esta dificultad de tener que seducir un electorado que él mismo bastardeó, Massa tiene un grave problema que se llama Ministerio de Economía, que puede darle alguna sorpresa. Él va a tratar de que no, por supuesto, pero Claro. bueno, hay veces que no funcionan las cosas como uno quiere. Como uno quiere. Emilia. Yo también veo que a un posible ganador, bueno, no hay muchas opciones, Sergio Massa, Sergio Tomás o Milei. Yo creo que fue muy prudente por parte de Sergio Massa el domingo, cuando se conocieron los resultados, de mostrar sobre todo calma y decir, voy a llamar a un gobierno de unidad nacional. Y yo no me apresuraría a decir que este es el fin de la grieta, porque hay millones de grietas que nos atraviesan los argentinos. No es la grieta peronismo-antiperonismo, populismo-antipopulismo. También tenés la grieta dentro del mismo gobierno nacional. Tenés la grieta entre Alberto y Cristina, y ahora tenés un tercero en disputa. Massa, Alberto y Cristina. Yo ya lo daría por descontado a Alberto después del 10 de diciembre, pero también hay otro componente muy importante que sigue jugando un rol importante en la política argentina, que es Mauricio Macri, que siguen, si bien no gobiernan el país, pero gobiernan la política. Me quedaría hablando mucho más, pero bueno, nos tenemos que ir. Muchas gracias, muchas gracias por ayudarnos a entender, muchas gracias por la sinceridad para el análisis y muchas gracias y felicitaciones por el acierto que en septiembre nos avisaron cómo iba a salir. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y ya volvemos.